¿Qué tal, comunidad Voces del Abismo? Ya tengo tiempo siguiendo el canal. Mi esposa me convenció de compartir mi historia, misma que solo he contado a muy pocas personas de confianza. Han pasado 2 años de aquel accidente. Soy originario de Salamanca, Guanajuato, México. En la necesidad de encontrar empleo, conseguí uno en una empresa de textiles ubicada en el pueblo de Salvatierra, Guanajuato. La verdad, al principio estuvo de pensarse, pues era un viaje de 2 horas y media desde casa que debía realizar todos los días, tanto de ida como de vuelta. Para evitar pagar peaje, tomaba un atajo por el pueblo de Cortázar, Guanajuato, donde más allá de este encontrabas un paisaje solitario por el resto de camino a Salvatierra. Tenía un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde, aunque por supuesto llegaba más tarde a casa. Perdía mucho tiempo entre traslados, y esa era mi rutina de todos los días. Mis compañeros se mostraban sorprendidos cuando les contaba acerca del camino que tomaba para llegar al trabajo. Según decían, aquel tramo en particular estaba lleno de delincuentes, además de que seguido ocurrían accidentes. Uno de ellos se acercó a mí y con voz baja me dijo que incluso ocurrían cosas extrañas cuando caía la noche. Debo aclarar que siempre me había considerado una persona escéptica en cuanto a lo paranormal. Jamás creí en apariciones o cosas de ese estilo, por lo que el comentario de mi compañero no me causó ni un poco de ruido. Seguro buscaba entablar una conversación de esa naturaleza, al pensar que a mí también me podría gustar. En resumen, el verdadero miedo yacía en que terminara siendo víctima de un atraco. Sin embargo, algo muy curioso que debo decir en este punto es que durante algunos de mis viajes de regreso a casa, a lo lejos, en los cerros donde supuestamente no hay casas ni ranchos, lograba ver luces subiendo como en fila. Saqué el tema con mis compañeros, a lo que ellos me dijeron que la zona donde veía aquello era conocida por los lugareños como un punto de reunión para aquellos que practicaban brujería. Una vez más, no creí en sus palabras. Pasó el tiempo y cada día me parecía más pesado. En este punto ya me encontraba harto de la fábrica. La idea de renunciar cobraba fuerza cada día, aunque lo que me llevó a hacerlo fue una desafortunada serie de eventos que desgraciadamente viví en mi camino a casa. Ocurrió un jueves. Me encontraba transitando aquel camino por la noche. Para esas horas, y debido a la ausencia total de cualquier tipo de iluminación, no veía más que lo que las luces del viejo auto que conducía me permitían. Era un Caribe de los 90, el cual solo llegaba a 70 kilómetros por hora. Mi coche, desafortunadamente, estaba en el taller en ese momento. Menciono también que dicho auto hacía mucho ruido, como si fuera un bote de motor. Por dicha razón traía puestos mis audífonos. Durante el viaje vi algo muy raro. En los pastizales, a orillas del camino, frente a mí, parecían estar quemando algo. Conforme estuve más cerca, me fui percatando de que eran varios círculos de madera apilada, y en ellos, personas con túnicas del tipo ceremonial, como las que usan en la procesión del silencio en los tiempos de Semana Santa. Eran túnicas de color morado, y quienes las portaban sostenían quinques. Al pasar noté también que voltearon a verme, pero yo simplemente seguí mi camino. Fue una visión muy extraña, pero ni loco pensaba detenerme a averiguar qué ocurría. Pasaron los minutos. Había dejado bastante atrás a aquellas personas cuando un olor raro comenzó a inundar la cabina. Conforme avanzaba, se hacía más fuerte. Era un olor muy similar al amoníaco. Llevaba las ventanas abajo y no sé por qué, pero en ese momento algo me dijo que volteara a mi izquierda, pero una voz más fuerte me gritaba no hacerlo. Una sensación extraña. Sin perder de vista el camino, vi con el rabillo del ojo un punto negro a orillas del camino, el cual poco a poco se volvió más grande, hasta llevarme a la desagradable sorpresa de percatarme de que era algo acercándose, intentando embestir el coche. Lo que fuera, tenía 4 patas, el tamaño de un caballo o incluso más grande. Un rostro deforme entre animal
y lo que alguna vez fue una persona, con nariz muy pronunciada. Cuando lo pude ver bien me percaté de que sus ojos eran muy grandes, amarillos con puntos rojos, muy brillantes que serían sus pupilas. Aquello no tenía párpados, con un hocico similar al de un caballo y dientes en forma de sierra. Corría a mi lado, muy cerca de mí, dejando escapar una respiración agitada. De ahí era que provenía aquel inmundo olor. Solo Dios sabe lo que era aquella cosa de pelaje gris oscuro, pero en un parpadeo intentó meter su cabeza en la cabina para morderme. Por instinto pisé el acelerador, pidiendo a gritos que el coche no se apagara. Aquella bestia llevaba la misma velocidad. A punto de vomitar por su asqueroso aliento, no tuve más que aguantarme y no perder de vista mi camino, mientras con otra mano intentaba evitar que aquello me mordiera. Sabía que cualquier volantazo sería fatal. Tras unos minutos de completo terror y forcejeo, se escuchó a lo lejos un fuerte silbido desde lo profundo de la oscuridad de entre los matorrales. Acto seguido, la bestia se detuvo casi de golpe, viendo por el espejo lateral cómo se quedaba en medio del camino. No sé qué demonios era, pero la forma de sus patas estaba invertida, a la vez que su cuerpo no coincidía con ningún otro animal que hubiera visto antes. Era como la combinación de un coyote, un caballo y un primate, aunque su cuello era demasiado largo. Lo último que vi esa terrible noche fueron dos orbes rojos observándome mientras me alejaba. Estaba a pocos metros de llegar a la civilización, con el corazón muy agitado, y no era para menos. Estaba completamente aterrado. El resto del camino no dejé de pensar en lo que me acababa de pasar, en cómo podría hablar de ello con alguien más. Me habría gustado creer que no había sido más que un sueño o una alucinación. Llegué a casa con un semblante que preocupó a mi esposa. Me preguntó qué pasaba y aunque lo pensé un poco, terminé contándole. No me vas a creer, pero... Ella no dijo palabra al respecto, solo me escuchó. Puso cara de asombro o terror y me dijo que mejor nos fuéramos a descansar. Apenas logré conciliar el sueño. Me levanté con dolor de cabeza y un miedo latente al saber que tendría que ir una vez más a trabajar. Pero, sobre todo, volver a tomar ese camino. Al pasar por donde había encontrado los sujetos, noté los restos quemados de lo que imaginé eran los círculos de madera. De la bestia no encontré nada. Con la cabeza fría decidí que lo mejor era no contarle nada a mis compañeros. Les costaría creerme a pesar de que ellos sostenían que ocurrían cosas raras por esos rumbos. En todo caso, prefería guardarme el amargo momento de que me llamaran loco. Al terminar la jornada, siendo las 7 de la tarde, tomé el mismo camino oscuro y solitario para regresar a casa. Con mucho miedo pisé el acelerador, y para mi buena fortuna, esta vez parecía que no iría del todo solo, pues adelante me encontré con un coche, y pronto 2 más detrás de mí. Me sentí aliviado. Creí que no pasaría nada esta vez, y en caso de que ocurriera, al menos habría testigos. Todo marchaba bien. Sin embargo, tras adentrarnos más en la oscuridad, fuimos testigos de la manifestación de 3 enormes bolas de fuego que aparecieron de la nada, pretendiendo posarse sobre los vehículos. Eran de diferentes colores, una roja, otra naranja y la última morada. La de color morado perseguía una camioneta blanca que venía en sentido contrario. Y algo muy curioso, bueno, alarmante más bien, fue ver que el sujeto de la camioneta iba disparando su arma. La verdad temí por mi seguridad, pero al menos no estaba apuntando en mi dirección. Las otras 2 se posaron sobre el techo de los demás vehículos, incluyendo el mío. Gracias a eso, por el parabrisas, pude ver en todo su esplendor a esa cosa, que a pesar de estar ardiendo, no sentía el calor del fuego. Sé que es difícil de creer. Incluso a mí me fue difícil concebir que en su interior parecía haber un esqueleto adulto en posición fetal. Era una vista grotesca y de más está decir,
aterradora. Al cabo de unos minutos, las bolas de fuego dejaron de acosarnos, dirigiéndose a la cima del cerro donde te comenté. Anteriormente había visto las luces. Ahora sabía lo que eran. En verdad, me habría gustado conversar con los conductores que también vieron aquello, pero al llegar a Cortázar, cada uno siguió su camino y no los volví a ver. Por mi parte, al llegar a casa le conté lo sucedido a mi esposa. En este punto me pregunto, ¿cuál es la posibilidad de que alguien pase por 2 eventos de tal magnitud? Recuerdo que en mi adolescencia, mi abuela me contaba que las brujas no son como las pintan en los cuentos y películas, que eran más aterradoras, pues se convertían en bolas de fuego. Para mí, una bruja era simplemente una señora que lee el tarot y hace limpias con ramas. O lo era, hasta que vi con mis propios ojos una, tal como mi abuela las describía. Entonces, ¿en verdad lo eran o se trataba de algo más? Mi abuela también me habló de la existencia de brujos de mayor rango, quienes podían transformarse en animales y eran conocidos como nahuales. No sé si esto puede explicar lo que vi, solo sé que se manifestaron en el mismo lugar y casi a la misma hora de la noche. Sé que nada es casualidad. El siguiente lunes, después de los eventos, fui por última vez a Salvatierra, a renunciar, jurando que sería la última vez que estaría por ahí. Si alguien reconoce o coincide con este relato, entonces espero puedan manifestar comentarios referentes a las entidades que se aparecen por aquellos rumbos. Dejo en pantalla la ubicación. ¿Qué tal? Soy Sandra. Espero que mi relato llegue a toda la audiencia de este canal. Viví toda mi vida en Ensenada, con mi madre, ya que soy hija única. Mi padre falleció cuando era pequeña. Casi no lo recuerdo, tendré unos cuantos años en aquel entonces. De él quedaron fotos y demás. Uno de sus legados fue un local que le dejó a mi madre, donde vende pescado. Ahora que tengo 24 años, puso un puesto donde vendo ostiones, pata de mula, cócteles de camarón y cosas así. Hay veces que después de mi jornada laboral, me voy caminando a casa acompañada de una chica que es mi amiga desde que recuerdo. Nos acompañamos porque mi madre se lleva el único automóvil que tenemos. Ocurrió en junio del año pasado. Aún trato de entender por qué, sobre todo qué fue lo que miré. Lo único que puedo decir es que no fue bueno. Si alguien sabe de esto, agradecería me lo hagan saber. Esa noche, mi amiga Esmeralda y yo caminábamos haciendo plática de todo y nada. Nuestras casas quedan a unas cuantas cuadras desde la esquina principal de la avenida, donde nos deja el taxi de ruta. Así que estábamos caminando, cuando repentinamente Esmeralda se detuvo y me codeó. «Alguien nos sigue», dijo. Yo le sonreí incrédula, ya que no había escuchado nada. Sin embargo, volteé dándome cuenta de que, detrás de nosotras, venían 2 niños. Y se me hizo muy raro, ya que serían como las 9:30 de la noche. Era muy tarde, mas no fue solo eso. Su vestimenta era extraña, simplemente no concordaba con estos tiempos. Si debo decirlo de una manera, estaban vestidos como en los 70s. Lo sé porque mi madre tenía varias revistas de por aquellos años y pude reconocer patrones en su ropa. Ahora, en cuanto a su aspecto físico, los pequeños se veían muy delgados y demasiado pálidos. Cabe mencionar que siempre me han gustado los niños, desde bebés hasta cuando ya pueden platicar. Soy muy maternal, pero esos niños, no sé, tenían algo que me inquietaba. Cuando les volví a dar un vistazo, los pequeños me devolvieron una sonrisa demasiado rápido, y muy denotada diría yo, como si fuera más bien una expresión de dolor. «Tenemos hambre», dijeron antes de que pudiera apartar la mirada. Sin pensarlo mucho,
Les di unas galletas saladas, 2 naranjas que me había regalado un cliente y una botella de agua. Ellos tomaron todo, casi arañando mis manos. Pensé en lo mal que le estaban pasando para reaccionar así, y me puse un poco triste. Por su parte, Esmeralda no había dicho palabra desde que los pequeños se acercaron. Extraño, pues, hablamos de una mujer que platicaba hasta por los codos. Tras ello, me despedí de los pequeños y volví con mi amiga para continuar nuestro camino. Ella sudaba y temblaba, aún sin hablar. Le dije que se nos hacía tarde y tenía que lavar mi delantal para el día siguiente. Cuando comenzamos a subir la cuesta, escuché pasos apresurados aproximándose detrás de nosotras. Eran los pequeños a quienes amablemente les dije que ya no tenía nada para darles. No obstante, su semblante me dejó con la boca abierta, decidida más que nunca a correr. Se les veía más pálidos, con las cuencas de sus ojos oscuras. Casi dejó escapar un grito cuando me di cuenta de que sus bocas estaban distorsionadas. Se movían como si sus quijadas estuvieran sueltas. Mi horror se unió al de mi amiga. Corrimos despavoridas mientras aquello que pensaba eran niños corrían detrás de nosotras. Cerca de casa comenzamos a gritar para que mi madre nos escuchara y saliera a auxiliarnos. En verdad no podía con el miedo. Mientras huía, podía sentir que jalaban mi ropa y arañaban mis pantorrillas y espalda. Casi sin aliento logramos llegar al portón de la casa, gritando con total terror para que nos abrieran. Gracias a Dios, mi madre salió apresurada y nos hizo pasar mientras comenzaba a dar un rezo a las almas del purgatorio. Vimos a través de la ventana que los pequeños golpeaban el portón de hierro. «Ignórenlos, no los miren», decía mi madre mientras nos daba algo para el susto. Pero yo seguía mal, diciéndole entre gritos que sus ojos eran completamente negros y que nos habían seguido flotando, que yo solo les había dado algo de comer, que no había hecho nada malo. Estaba tan mal que tuvo que abofetearme para volver en mis cabales. Por su parte, Esmeralda solo se tapaba el rostro. Al menos había dejado de llorar. Esa noche no pudimos dormir. Los padres de Esmeralda llegaron por la mañana y se la llevaron al hospital. En cuanto a mí, no quería salir más. Sentía que mi casa era el mejor refugio, que allí estaría lejos de cualquier peligro. Esa misma mañana, después de que Esmeralda se fuera, mi madre me sentó en la mesa diciéndome que cosas así pasaban, que no sabía por qué o quiénes eran esos niños, pero que no ganaban nada encerrándome. No sé qué pensar de todo eso. Hasta hoy, ni mi amiga ni yo hemos vuelto a sacar el tema de lo ocurrido esa noche. Pero les pregunto a ustedes, ¿en verdad ese tipo de cosas suelen ocurrir? ¿Qué eran esos niños? Después de esa noche tuve que cambiar mi rutina. Jamás quiero volver a encontrarme con los niños de ojos negros. Buenas noches, comunidad. Espero puedan compartir mi relato en su canal. Quiero contarles lo que últimamente ha estado ocurriendo en el lugar donde vivo. Soy del estado de Sinaloa, de un ejido que no diré su nombre por motivos personales, y porque el día de ayer ocurrió una tragedia bastante grave. Hace meses han estado ocurriendo sucesos que, si bien probablemente tengan explicación, yo no la he podido encontrar. Actualmente vivo en este ejido, pero dentro de algunas semanas regresaré a Tijuana por motivos personales. Recién llegué de nuevo aquí, en diciembre del año pasado, pero había estado de visita en septiembre y en mi estancia pude notar una vibra muy extraña, algo que nunca había sentido. No sé, pero de alguna forma me provoca miedo. Y debo aclarar que había vivido aquí toda mi infancia y adolescencia, hasta que me casé y me fui a vivir a Tijuana. Pero bueno, cuando regresé de Tijuana con mi esposa, noté que la extraña vibra se seguía sintiendo.
Pasados los días llegó mi familia de Nogales por temas de Navidad y Año Nuevo. Todos los años nos juntamos en casa de mis abuelos. Un día de esos estaban mis primos jugando videojuegos, y cabe recalcar que el trabajo donde estoy actualmente tiene un horario de 5 de la tarde a 1 de la mañana. Entre traslados termino llegando a las 2 a mi casa. Así que, cuando llegué, todos, absolutamente todos, escuchamos el llanto de una mujer. Fue extraño, pues nadie podía salir por un tema muy delicado a la calle, y así ha sido hasta hoy. Al igual que los gritos, hay noches en las que también escuchamos gente correr sin que no haya nadie en las calles. Lo último que pasó fue hace días. Lamentablemente, una joven se colgó con una soga que usan para amarrar a los caballos, al parecer por un tema de drogas. Esa noche, como de costumbre, acababa de volver de mi trabajo. Como a eso de las 3 de la mañana, escuché un grito desgarrador. Y no provenía de la dirección donde ocurrió lo de la muchacha, lo cual estaba unas cuantas casas. Este grito fue más bien a lo lejos. Al día siguiente le comenté lo sucedido a mi abuela y tía. Ellas me dijeron que habían escuchado lo mismo, exactamente a la misma hora. Justo hoy me desperté a las 5:40 porque la tienda de al lado abre a esa hora. Cuando me levanté, escuché como si alguien anduviera husmeando afuera, y demás está decir que no había nadie. Hace días mi hermana me llamó, diciendo que tuviera cuidado porque escuchaba gritos muy feos en la calle. La llamada se cortó repentinamente, pero mi madre me mandó un mensaje por Messenger, advirtiéndome lo mismo. Tengo demasiadas historias para contar. En algún momento te contaré lo más aterrador que me ha pasado. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Si el video te ha gustado, apreciaría que dejaras tu like y compartieras para que YouTube recomiende el canal a más personas. Puedes enviar tu relato por correo o Facebook. Búscanos como VDA Oficial en Instagram, Voces del Abismo en Facebook y Twitter. Si quieres saber un poco más sobre mí, de Carlos, te dejo mi Instagram en pantalla. También contamos con comunidad de Discord. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.